Hola Géminis, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Recordad, Géminis, que cada mes estoy soltando una lectura gratuita. Así pues, que si quieres participar en la tuya, sabéis cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil, muy sencillo. Suscríbete al canal, darle un like a este vídeo y deja un mensaje que contenga la palabra participar. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, compararte con los demás te mantiene atrapado en un ciclo de culpa y de vergüenza y continúa separándote de tus bendiciones. Te mantiene pequeño. Entiende que cada uno tiene su propio viaje, que siempre se desarrolla en el tiempo divino. Tu momento llegará. ¿Qué pasa? A veces hay personas, ¿no?, que, digamos, se comparan con los demás. Porque esta persona tiene esto y yo no. Porque esta persona ha conseguido esto y yo no. Porque yo estoy solo y esta persona tiene pareja. Bueno, lo que sea. La vida de cada uno es eso, la vida de cada uno. Y no tenemos que observar ni fijarnos tanto en lo que hagan o dejan de hacer los demás. Porque si os quedáis vibrando de esa manera, lo único que estáis haciendo es bloquearos. Así que intentar cambiar el chip. También esto significa algo, y lo sé. Muchos me vais a decir, Asier, yo no soy así. No, lo sé. Hay alguien que te observa, te tiene rabia, te tiene envidia, por cómo tú eres, por tu forma de desenvolverte o de hacer las cosas. ¿Y qué tenemos que hacer al respecto? Pues honestamente, os digo la verdad, nada. No hace falta. Seguir siendo vosotros mismos, seguir avanzando. Cuanto más hablen de vosotros, mayor señal será de que hacéis bien las cosas. Tenemos dos cartas del oráculo. Haz el cambio con la espada y banquete. Aminora el ritmo y celebra tu vida. Voy a profundizar en esta ocasión con la carta de la espada, que dice, llevas mucho tiempo pensando en hacer un gran cambio en tu vida. Esta carta es una señal de que necesitas confiar en tus instintos y dar el salto. Tanto si estás pensando en cortarte el pelo, como en encontrar un trabajo más adecuado para ti, hazlo. Y hazlo con confianza. No tengas miedo a los cambios. No te bloquees. Sal de tu zona de confort. Si hay algo o alguien que no te gusta, que no te hace sentirte bien, no te aferres a eso. El mundo está lleno de oportunidades. Y por otro lado, la carta del banquete, la cual nos dice que aminores el ritmo y que celebres tu vida. A veces la vida se vuelve demasiado ajetreada y ocurre lo inevitable. Nos olvidamos de tomar un respiro y celebrar lo que merece ser celebrado. Asegúrate de hacerlo a partir de ahora. Si nunca nos paramos a reconocer plenamente lo positivo en nuestra vida, las malas experiencias podrán golpearnos con una dureza aún mayor. ¿Qué significa esto? Que hay personas, ¿no?, que constantemente se fijan en lo malo, lo negativo, en lo que realmente pues nos bloquea y no hacen ni caso de las cosas buenas, ¿no? Es como lo típico, el ejemplo tonto que pongo siempre porque es lo más rápido que me viene. Ay, es que yo quisiera tener un Ferrari. Bueno, quizás no tienes un Ferrari, pero tienes un coche, un vehículo, que te lleva a tu trabajo, que te cumple las funciones, y antes no tenías ni eso. Pues valora ese vehículo que tienes. ¿Me explico? Valorar los pequeños detalles de la vida, porque es en las cositas pequeñas donde realmente está lo importante. Bien, vamos allá,
que me he enrollado demasiado hoy, me parece a mí. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Te veo bien, en verdad te veo bien, ¿vale? Lo que pasa es que muchos estáis como pensando demasiado, dando demasiado vuelta a las cosas. No os estreséis tanto, fluir más. Mirad, abres con un 9 de espadas, una carta que me habla de dolor, de sufrimiento, de miedos, de bloqueo. Esto tiene que quedar atrás. No quiero veros así. Y de hecho no lo vais a hacer. Hay personas que os van a estar ayudando, me dicen que no estáis solos. Que no estáis solos. Hay personas que os quieren, que os valoran, que os aprecian, que os van a estar echando una mano, que os van a colaborar. Mirar, yo sé que no es una lectura de amor. Y desde luego yo no estoy buscando nada con el amor, pero mira que te acaba de salir. As de copas. Hay una persona que quiere entregarte su corazón. Una persona que le encantas y que tiene un enorme deseo hacia ti. No obstante, veo que no se atreve, y probablemente sea por dolores del pasado. Pero finalmente las cosas fluirán. Irán hacia adelante, veo avances, mirando hacia un nuevo camino, hacia un nuevo horizonte. También salió la carta de la muerte, pero ojo, la muerte y el renacimiento, lo cual me habla de cierre de ciclos. ¿Qué significa esto? A ti que estabas solo, que llevas tiempo solo, o quizás se te ha hecho eterno. Buscabas un amor, ¿verdad? Se acaba esa soledad, se acaba ese sentimiento de vacío, de nostalgia. Dejando ese pequeño detalle a un lado, que no sé por qué me ha querido hacer este inciso, a ti básicamente, Géminis, lo que te veo es expandiéndote, avanzando, saliendo de tu zona de confort. Muchos de vosotros vais a hacer algún tipo de viaje o un cambio importante en vuestras vidas, que gracias a atreveros, ¿no? Digamos, a dar ese salto, a tomar esa decisión, vais a estar obteniendo buenos resultados. Incluso me atrevo a decir que muchos de vosotros tenéis en mente viajar o cambiar de vivienda. Como que un cambio fuerte, pero importante. Tenemos la carta de la luna llena y nos dice, un potencial energético está a tu alcance. Ha llegado el momento de atender tus necesidades, de escuchar tus emociones y comenzar los rituales necesarios para tu bienestar. Es como que tenéis las herramientas, las posibilidades, digamos, de abrir vuestros caminos, de no quedaros estancados, de no bloquearos, de permitiros avanzar sin necesidad de mirar atrás. Como números te voy a dar 3. 12, 25, 33. Siento que hay algo que te tiene muy preocupado, que estás dando muchas vueltas. Hay una situación que te llenaría de orgullo, de felicidad, de satisfacción. Y veo que hay alguien que te va a estar ayudando a conseguir ese objetivo. Por lo general me marca una energía femenina. No obstante, todos tenemos esa energía dentro. Es que en otra ocasión te diría, es una mujer, pero esta vez no lo tengo tan claro. Lo que sí que está claro es que hay una persona que te va a estar ayudando a liberarte de una preocupación, de un miedo, no sé, le estás dando como demasiadas vueltas a algo y eso, lejos de permitirte avanzar, lejos de conseguir ese propósito que tienes entre manos, te aleja. Y yo lo digo muchas veces, a menudo el ser humano sufre más por lo que piensa que por lo que realmente es. Así que, corazón, cree, confía y crea.
Pues bien, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy, espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero, cielo. ¡Bendiciones!